Buenos días, buenas tardes desde donde me estén viendo. Yo soy Óscar Cervilla, investigador del Laboratorio de Sexualidad Humana de la Universidad de Granada. Y a continuación les voy a presentar un trabajo en el que abordaré o trataré de abordar los avances en el estudio de la masturbación, teniendo en cuenta el papel de las actitudes y la experiencia subjetiva del orgasmo en este contexto. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la organización de la Cumbre Internacional Virtual de SlamSex y, bueno, pues en especial al profesor Fernando Serrano por su calurosa invitación y por su trato tan amable. Antes de comenzar con la presentación como tal, me gustaría hablarles brevemente del equipo del que formo parte. Estamos ubicados en la Universidad de Granada, en España, y realizamos estudios desde un enfoque más poblacional en el que adaptamos y validamos una serie de instrumentos para que sean utilizados con garantías psicométricas. Y por otro lado, también realizamos estudios de laboratorio en los que, bueno, pues pueden ver en las imágenes nuestras instalaciones, en las que, bueno, pues normalmente le presentamos una serie de estímulos con contenido sexual a las personas que vienen a participar y registramos diferentes variables relacionadas con, pues, en este ámbito, ¿no? Los trabajos que les voy a presentar estarían centrados más en estudios de tipo poblacional, en el que abordamos no solo la adaptación de instrumentos a población española, sino también la importancia de sus medidas con otras variables relevantes para la salud sexual. Por tanto, como procede, me gustaría empezar hablando de la masturbación como una conducta saludable que promueve el autoconocimiento, la autoexploración, el autoerotismo. Además, favorece la generación de contextos de intimidad con uno mismo, con una misma. Por lo tanto, es una conducta que está muy asociada al placer y al erotismo. Además, se asocia con variables importantes del funcionamiento sexual, como puede ser el deseo, la satisfacción, la excitación, el orgasmo, con lo cual hace de esta conducta un componente importante, como muchos y muchas de ustedes sabrán, en la terapia sexual, para el abordaje de problemas relacionados con el deseo, con el orgasmo, con la satisfacción. A pesar de la importancia que tiene esta conducta y de la alta frecuencia con la que es practicada, desde edades muy tempranas hasta edades avanzadas, es un comportamiento sexual que ha estado históricamente asociado a connotaciones negativas, probablemente como consecuencia de planteamientos más tradicionales, desde el ámbito de la religión o incluso desde la medicina hasta mediados del siglo pasado, que han favorecido que sea una conducta en gran medida estigmatizada, ¿no? Pudiera parecer que esto a día de hoy parece que se está solventando, ¿no? Que cada vez hay una actitud más positiva hacia esta conducta. Sin embargo, es un ámbito muy poco investigado, ¿no? Y una de las grandes limitaciones que hemos encontrado y que volveré a mencionar después es la escasez de instrumentos que hayan sido capaces de cuantificar esta actitud negativa hacia la masturbación. Concretamente, respecto a esta actitud, hacia esta conducta, sabemos que está relacionada con el conocimiento sexual, con la frecuencia de asistencia a actos religiosos y con la importancia de la religión. Además, la actitud negativa hacia esta conducta se ha asociado con una menor frecuencia del orgasmo y con sentimientos de culpa o vergüenza como consecuencia de este planteamiento tradicional histórico. Y además sabemos que en aquellas personas en las que hay una mayor prevalencia de la actitud negativa hacia esta conducta, hay una menor frecuencia de masturbación. Por otro lado, la actitud positiva hacia esta conducta se ha asociado, como pueden ver aquí a la izquierda, con mayor erotofilia, entendiendo esta como una actitud más positiva hacia la sexualidad en general, es decir, sería una predisposición a responder positivamente ante estímulos sexuales. Se ha asociado también positivamente con el orgasmo, con un mayor uso de objetos sexuales y con una actitud más positiva hacia las fantasías sexuales. Bien, teniendo en cuenta la importancia de la masturbación y de la relación que tiene con la actitud negativa hacia la masturbación, nos planteamos en qué medida esta variable, es decir, la actitud, se podría relacionar con la salud sexual.
Una de las limitaciones que ya comentaba antes que nos encontramos es que existen escasos instrumentos que hayan sido capaces o que se haya comprobado con buenas garantías psicométricas que cuantifican o evalúan la actitud negativa hacia esta conducta. Teniendo esto en cuenta, partimos de un estudio de Sierra Perla y Gutiérrez Quintanilla, en el que adaptaron el Negative Attitudes Toward Masturbation Inventory a una población de 610 adolescentes de El Salvador. Este instrumento, o también llamado NATMI, con sus 30 ítems pretende evaluar la actitud negativa hacia esta conducta, de tal forma que la persona que la está respondiendo debe indicar en qué medida cada una de las frases que aparecen son desde totalmente falsas a totalmente verdaderas para él o para ella. Además, estos autores relacionaron esta medida con la erotofilia, encontrando una asociación significativa entre la actitud negativa hacia la masturbación y menor erotofilia. En esta línea, Sierra, Santa Iglesia y Monjes, en el 2003, adaptaron este instrumento a una población de adolescentes, de 1.083 adolescentes de Perú. Propusieron una versión de 21 ítems y encontraron una relación negativa de la actitud negativa hacia la masturbación con la erotofilia y la actitud positiva hacia las fantasías sexuales. Es decir, aquellas personas que manifestaban una actitud más negativa hacia la masturbación también informaban de una actitud más negativa hacia la sexualidad en general y una actitud más negativa hacia las fantasías sexuales. Además, aquellas personas, aquellos adolescentes y aquellas adolescentes que nunca se habían masturbado informaban de una actitud más negativa hacia esta conducta, como era esperable. Bien, teniendo en cuenta estos planteamientos, desde el equipo de la SEX propusimos un trabajo en el que participaron 4.116 hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 83 años. Nuestro objetivo fue aplicar y adaptar este instrumento a población española. Por lo tanto, propusimos una versión breve, formada por 10 ítems con una estructura unifactorial. Además, este instrumento mostró una adecuada fiabilidad de consistencia interna, con un alfa bastante elevado, como pueden ver, y con adecuadas evidencias de validez de constructo y de validez discriminante. Aquí les presento el instrumento. Como les comentaba anteriormente, se le presentan 10 oraciones y le pedimos a la persona que está siendo evaluada que indique en qué medida cada una de estas oraciones son desde totalmente falsas a totalmente verdaderas para él o para ella. Incluye ítems como, por ejemplo, la masturbación en adultos o adultas es una conducta infantil e inmadura. Cuando me masturbo me siento culpable. Cuando me masturbo me doy asco. Después de masturbarme, me enfado conmigo mismo, conmigo misma, por haber perdido el control sobre mi propio cuerpo. Teniendo en cuenta la relevancia que este instrumento puede tener en determinados contextos, decidimos aplicar el NATMI junto con otros instrumentos que son importantes indicadores para la salud sexual. Entre ellos, aplicamos todos ellos adaptados y validados a población española para evaluar la actitud positiva hacia la sexualidad en general, la actitud positiva hacia las fantasías sexuales, el deseo sexual en solitario y la propensión a la excitación e inhibición sexual. Bien, lo que encontramos al aplicar este instrumento a la población española es que en general había una importante tendencia a manifestar una actitud positiva hacia la masturbación. Esto era esperable teniendo en cuenta que España forma parte de una sociedad occidental en la que se presupone que las actitudes negativas hacia la sexualidad cada vez se van paliando más, ¿no? Sin embargo, encontramos en una minoría una actitud negativa hacia esta conducta, y lo que hicimos para profundizar más en este aspecto fue comparar dos grupos. Un grupo con una actitud negativa hacia la masturbación con respecto a un grupo con una actitud positiva hacia la masturbación. Lo que hicimos fue comparar en estos dos grupos las medidas que he mencionado previamente que están asociadas a la salud sexual. Lo que observamos es que aquellas personas que tenían una actitud negativa hacia la masturbación frente a aquellas que tenían una actitud positiva
practicaban la religión con mayor frecuencia. Además, las personas que tenían una actitud negativa se masturbaban con menor frecuencia, es decir, algunas veces al mes frente a algunas veces a la semana del perteneciente con respecto al grupo con una actitud positiva. También encontramos diferencias significativas en la erotofilia, es decir, aquellas personas que manifestaban una actitud más negativa hacia esta conducta, también informaban de una actitud más negativa hacia la sexualidad en general con respecto al grupo con actitud positiva, y también informaban de una actitud más negativa hacia las fantasías sexuales frente al grupo con una actitud positiva hacia la masturbación. Con respecto a la inhibición, el grupo con una actitud negativa manifestó una mayor inhibición sexual y un menor deseo sexual en solitario, con respecto al grupo con una actitud positiva hacia la masturbación. Lo que hicimos para profundizar un poco más fue relacionar, comparar estos dos grupos en variables del funcionamiento sexual. Es decir, comparamos el grupo con actitud negativa y el grupo con actitud positiva en deseo sexual, en capacidad para tener una erección o lubricación vaginal, en el caso de ser hombre o mujer, facilidad para alcanzar el orgasmo y satisfacción con el orgasmo. Lo que encontramos es que en las 4 variables registradas, el grupo con una actitud más negativa hacia la masturbación informaba de mayores dificultades, es decir, más problemas respecto al deseo sexual en relación a la erección o lubricación vaginal, más dificultad para alcanzar el orgasmo y mayor insatisfacción con el orgasmo con respecto al grupo con una actitud positiva hacia la masturbación. Bien, teniendo en cuenta la importancia de la actitud negativa hacia la masturbación y su relación con importantes variables para la salud sexual, lo que hicimos es ver en qué medida esta actitud se podría relacionar también con la experiencia del orgasmo en el contexto de la masturbación. Bien, para presentarles a continuación esta parte del trabajo, me gustaría comenzar hablando del orgasmo como un componente importante para la satisfacción sexual. Todas las investigaciones se han centrado en el componente más de tipo fisiológico, prestándose una menor atención al componente psicológico, es decir, a la experiencia subjetiva del orgasmo. Esta experiencia subjetiva hace referencia a la percepción psicológica que hacemos de los efectos provocados por el orgasmo. Teniendo en cuenta esto y nuestro objetivo, nos encontramos con una limitación en la línea del trabajo que les he presentado anteriormente, en la que existía una escasez de medidas estandarizadas que nos permitiesen cuantificar la experiencia subjetiva del orgasmo en este contexto. Bien, teniendo esto en cuenta, partimos de un instrumento adaptado y validado también en el equipo del Laboratorio de Sexualidad Humana por Arco Romero y colaboradores, la Orgasm Rating Scale, o también llamada ORS, ¿vale? Es un instrumento que ha sido adaptado y validado para evaluar la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de las relaciones sexuales. Esto lo hace a través de una versión de 25 ítems que se distribuyen a lo largo de 4 dimensiones. Una aludiría al componente más emocional, a la percepción más emocional del orgasmo, a la percepción más sensorial, en segundo lugar, al componente íntimo de la experiencia orgásmica y al valor reconfortante del orgasmo como última dimensión del instrumento. Además, partimos de este instrumento porque además es una escala con una consistencia interna alta, con buena validez discriminante y sus medidas se relacionaban con importantes variables para la salud sexual. Bien, teniendo en cuenta este instrumento, propusimos un trabajo desde el equipo Cervilla, Vallejo, Medina, Gómez Berrocal, de la Torre y Sierra, en el que pedimos la participación a 1.171 hombres y 1.424 mujeres con edades comprendidas entre los 18 a los 82 años de la población general española. Lo que hicimos fue aplicar este instrumento y analizar su estructura para el contexto de la masturbación en solitario. Lo que encontramos es que
la estructura de este instrumento para el contexto de la masturbación en solitario es idéntica al contexto de las relaciones sexuales. Esto confirma que también en el contexto de la masturbación la experiencia subjetiva del orgasmo es multidimensional. Además, identificamos las 4 dimensiones que he mencionado previamente también para este contexto. Pudimos comprobar mediante análisis de invarianza que sus medidas son invariantes de manera estricta por sexo, es decir, son comparables las medidas entre hombres y mujeres. Además, encontramos una alta consistencia interna, es decir, un alfa ordinal elevado. Teniendo esto en cuenta, quisimos profundizar en la relación de las medidas de la ORS con otras variables, entre las que se incluye la actitud negativa hacia la masturbación, como comentaba al comienzo de la presentación, junto con la erotofilia, la actitud positiva hacia las fantasías sexuales, el deseo sexual en solitario y la propensión a la excitación e inhibición sexual. Bien, en primer lugar, analizamos diferencias entre hombres y mujeres en todas sus dimensiones, en todos sus ítems. Lo que encontramos es que de manera sistemática, las mujeres, tal y como se ha observado en la literatura previa y tal y como se ha encontrado en las relaciones sexuales, puntúan de manera más elevada, es decir, experimentan el orgasmo de manera más intensa con respecto a los hombres. Por tanto, entre hombres y mujeres se encontraron diferencias en todos los ítems, excepto en 2, tierno y tranquilo. Además, relacionamos las medidas de la ORS con las variables, con los instrumentos que he mencionado previamente, que estarían relacionados con la salud sexual. Concretamente, lo que encontramos es que las personas que manifestaban una actitud negativa hacia la masturbación se relacionaba de manera negativa con la intensidad del orgasmo en sus 4 dimensiones. Es decir, aquellas personas que tienen una actitud más negativa hacia la conducta de masturbación experimentan el orgasmo en este contexto de manera menos intensa. Esto va en la línea con trabajos previos que han encontrado cómo esta actitud se ha relacionado con una peor capacidad del orgasmo y con una menor satisfacción con el orgasmo, justo también en la línea de lo que comentaba una diapositiva anteriores. Además, la erotofilia, como era esperable, se asoció positivamente con la ORS, con las 4 dimensiones, es decir, aquellas personas que tienen una actitud más positiva hacia la sexualidad en general, muestran o informan de mayor intensidad del orgasmo en el contexto de la masturbación. Sabemos que esta actitud está asociada al orgasmo, hasta ahora se había encontrado en las relaciones sexuales y también estos datos apuntan a que ocurre de la misma manera para el contexto de la masturbación en solitario. La actitud hacia las fantasías sexuales también se asocia en el mismo sentido que la erotofilia, es decir, aquellas personas que informaban de una actitud hacia las fantasías sexuales más positiva indicaban una mayor intensidad del orgasmo en el contexto de la masturbación en solitario. Sabemos que las fantasías sexuales son un importante predictor de la frecuencia de masturbación y además asociado a dificultades en el orgasmo. En relación al deseo sexual en solitario, aquí es donde encontramos las relaciones más altas, se asoció positivamente, es decir, aquellas personas que informan de un deseo sexual en solitario más alto experimentan el orgasmo en el contexto de la masturbación con mayor intensidad. Además, la literatura previa ha descrito que el deseo sexual en solitario es la principal razón para practicar la masturbación en mujeres y además esto confirma la relación de la masturbación con el deseo, también el abordaje de problemas relacionados con este o incluso con la excitación sexual. En relación a la propensión a la excitación, también observamos una asociación significativa con las 4 dimensiones de la ORS. En concreto, la mayor propensión a la excitación se asoció con una mayor intensidad o con más intensidad al experimentar el orgasmo en el contexto de la masturbación en solitario.
En relación al componente de inhibición sexual, las correlaciones, si bien fueron significativas, eran bajitas. Esto nos quiere decir que quizás la inhibición por miedo al fracaso en el rendimiento o por miedo a las consecuencias de la actividad sexual podría estar menos relacionada en el contexto de la masturbación, ya que es una conducta mucho más controlada y mucho más dependiente de nosotros, de nosotras mismas, con respecto a las relaciones sexuales donde sí que tendría una mayor relevancia. Por último, lo que hicimos fue hacer dos grupos para comparar la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de la masturbación entre personas con dificultades en el orgasmo en las relaciones sexuales y sin dificultades en el orgasmo en las relaciones sexuales. Lo que encontramos es que aquellas personas que tenían dificultades orgásmicas en las relaciones sexuales también informaban de una intensidad significativamente menor, es decir, una menor intensidad en la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de la masturbación. Únicamente no observamos diferencia en el componente sensorial. Esto nos dio pistas acerca de la muestra, ya que formaba parte de la población general, y en estas las disfunciones orgánicas sería esperable que tuviesen más que ver con aspectos psicosociales, más que con componentes fisiológicos o sensoriales. Lo cual, pues bueno, podría explicar que este componente, la dimensión sensorial, podría encontrarse relativamente preservado. Bien, para ir finalizando y cerrando la presentación, decir que la actitud negativa hacia la masturbación parece ser una medida valiosa, ya que está relacionada con importantes variables para la salud sexual, como he mencionado anteriormente, con la erotofilia, con las fantasías sexuales. Sabemos que en población española fundamentalmente predomina una actitud positiva hacia la práctica de la masturbación, como era esperable, pero persiste, y así hemos encontrado en el estudio que he presentado, de manera minoritaria, una actitud negativa hacia esta conducta como consecuencia de la trayectoria histórica que ha sido asociada, ¿no? Sería muy interesante ver en qué medida esta actitud está jugando un papel en la población clínica y en otras culturas, además de las que han sido evaluadas, ¿no? Además, en este trabajo, pues bueno, se presenta una versión breve del NADMI que nos va a permitir seguir profundizando en la investigación y en la relación de esta actitud con otras variables psicosexuales. En relación al orgasmo, bueno, pues los resultados que les he presentado, muestran un instrumento adaptado en población española con buena evidencia de validez, con una excelente fiabilidad para evaluar la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de la masturbación en solitario. Al igual que el NADMI, la ORS se relaciona con importantes variables para la salud sexual. En concreto, hemos observado que una mayor intensidad del orgasmo en este contexto se asocia con una actitud más positiva hacia la masturbación, con mayor erotofilia, con una actitud más positiva hacia las fantasías sexuales y con una mayor propensión a la excitación. Además, las medidas de la ORS no solo se relacionan con variables psicosexuales, sino también con importantes variables del funcionamiento sexual, como el deseo sexual, la capacidad o la satisfacción orgásmica. Bien, teniendo en cuenta esto, finalizo indicando que este trabajo ha sido realizado gracias a la financiación de un proyecto de investigación del Gobierno de España junto con un contrato de formación de profesorado universitario. Con esto finalizaría mi presentación, agradeciéndole enormemente la atención recibida. Les facilito aquí mi correo por si desean contactar conmigo, junto con la información y el contacto del Laboratorio de Sexualidad Humana, del que formo parte, junto con pues nuestras redes sociales, a las que les animo que nos sigan, ya que ahí es donde vamos publicando y vamos compartiendo las investigaciones que vamos realizando. Y por último, la web del Laboratorio de Sexualidad Humana, www.labsexugr.es.
Decirle al respecto del trabajo presentado que, por supuesto, los instrumentos de los que he informado forman parte del dominio público, o sea que si están interesados o interesadas en aplicarlo o en utilizarlo, sin duda, pues bueno, contactándonos estaremos encantados y encantadas de compartirlos con mucho gusto. Sin ánimo de extenderme más, pues les animo de nuevo a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que, por supuesto, pues visiten la página web del laboratorio. Y bueno, pues queda a su disposición para que me contacten en caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud que quieran compartir. Y de nuevo, pues agradecerles enormemente su atención. Reciban un saludo desde España y hasta pronto. Muchas gracias.